tiene eso, ahí lo tiene. Vaina, me mucho. El mouse. ¿Sí? Ah.
Hola, soy Malpavo. ¿Me hace? Vamos a las 8. Bueno.
Muchachos, muy buenas. Buenas noches. Buenas, doctor, ¿cómo está? Doctor, buenas noches. Acá terminando. Buenas noches. Casi no terminan Buenas hoy. noches, profe. Buenas noches, doctor. ¿Cómo van? Estaba en una audiencia con Valledupar y el horario de ellos supuestamente es hasta las 6 de la tarde y lo ponen a uno un poquito en descuadre horario. ¿Qué más, muchachos? ¿En qué quedamos ayer? Aló. Ayer se estaba hablando sobre la solicitud de control de legalidad de captura con orden escrita, Doc, y se pues, establecía la sustentación de la solicitud por parte de la Fiscalía en la cartilla que usted muy gentilmente nos compartió. Se habló de sentencia C425 del 2008. La otra sentencia no me acuerdo, y estábamos tratando la 623, es que no recuerdo la sentencia, doctor. Esa es la, ya te digo que esta es la 163. Eso. Bueno, llevaba un 6 y un 3, al menos me acordé del 6 y el 3, qué Y carajo. aprovecho la oportunidad para desearle un feliz cumpleaños, doctor Rodrigo. Doctor, usted sí es chismoso por las redes, ¿no, mano? Feliz cumpleaños. Ahí Listo, estoy con el gorro todavía aquí, vea. Uy, le luce, doctor Rodrigo, feliz cumpleaños. Y entonces, ¿Y ya le reventaron la piñata y le partieron la torta? la torta más tardecita. Y bueno, se estaba hablando sobre precisamente todo lo de cómo se debería de presentar toda la solicitud por parte de la Fiscalía, y íbamos en eso, revisando ese tema del control de legalidad de captura. Bueno, muchachos queridos, porfa, algunos camarita, no me dejen hablando solo. Muchas gracias. Bueno, doctores, parámetro demasiado importante. Listo, ya miramos el tema de la legalización de captura. Les he dicho insistentemente, revisen muy bien cada uno de los ingredientes, requisitos y demás que exige la norma, porque si son fiscales, se les puede caer la captura. Si son defensores, pueden ganarse la libertad de su cliente. Entonces, hay que visualizar con detenimiento cada una de esas circunstancias. Listo, doctores queridos. Algo que no se enseña nunca. Quisiera ver la posición de ustedes, a ver qué tal está. Una persona, doctores, una persona es capturada. Y es capturada por medio de una orden. ¿Y cuál es la orden? La orden es consecuencia de una sentencia condenatoria. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? ¿Alguien? Yo me imagino, doctor, que es presentarlo ante el juez que emitió la orden, ¿no?, de captura. Ante el juzgado o ante la fiscalía Ok. que emitió la orden. Me imagino yo, la verdad no tengo la certeza. Gracias, Pachito. Doctor, qué pena, no le entendí la pregunta, ¿cómo es? El Ya. Estamos súper mal de un audio ahí. La pregunta es la siguiente. ¿Capturan a una persona por medio de una orden de captura que es como consecuencia de una sentencia condenatoria? ¿Cuál es el paso a seguir? Checho, ¿qué hubo? Doctor, presentarlo ante el juez de ejecución de penas y medidas, ya que el juez de conocimiento que emitió la orden de captura la remite al juez de control al juez de ejecución de penas para que éste vigile su condena.
por ende la remite allá ante los jueces de control de ejecución de penas y medidas de aseguramiento. Ok. Sergio, está muy mal el audio. Doc. Rodrigo, dímelo. Bueno, se captura, pues primero hay que leerle los derechos del capturado antes de ser entregado a la autoridad que lo requiere. Se llena pues la papelería del acta de captura, se le leen todos los derechos que tiene como capturado y dentro de las 36 horas se le hace precisamente entrega, bien sea al juzgado o bien sea a la fiscalía, para que pues procedan, si es a la fiscalía, pues proceda a presentarlo ante el juzgado que solicita precisamente la captura. Con todo lo de ley, o sea, así lo que vimos anoche, se le indica o sea, la individualización como tal. Venga, doctor, ahí en la individualización una pregunta, ¿es lo mismo del arraigo? ¿O el arraigo es únicamente en las entrevistas o en las...? El arraigo se realiza por parte de un perito, Ah, listo. porque Y se realiza, ojo, con la individualización. la Cuando individualización. se individualiza la persona, toca en la ofoscopia mirarle las huellitas y de ahí sacar el arraigo y demás, porque eso se compara también con el AFIS y todo el cuento. ¿Sí? Y se le entrega al juez o a la fiscalía. Doc, pero eso también lo puedo hacer. Dime, Ednita, ¿eso también lo puede hacer quién? Un trabajador social. No sé, estoy escuchando mal. El arraigo. El arraigo, claro, pero al momento de la lofoscopia sí tiene que hacerlo lofoscopista. Entonces, el arraigo simplemente lo vamos a tomar en sus ubicaciones y demás, pero hay que identificarlo plenamente para poder hacer el arraigo, o sea, las dos cosas concomitantes. Pues, doctores, el procedimiento es muy sencillo. Se somete a un juez de control de garantías. Pero no se hace audiencia, doctores. Si no se puede poner a disposición del juez de ejecución de penas, se pone a disposición de un juez de control de garantías. Y el juez de control de garantías simple y llanamente verifica el lleno de requisitos, que se hayan garantizado sus derechos, que esté dentro del término, que la orden esté vigente, bla, 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 y simplemente ordena el encarcelamiento mediante un acta. Y listo. Ese es el procedimiento, doctores. Lo único es que no hay audiencia. ¿Listo? Doctores, ya con todo, ya conocemos perfectamente cómo se desarrolla la audiencia de formulación de imputación, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda frente a la audiencia de formulación de imputación? Doctores. Al parecer no, pero... Porfa, cámaras. Alguien que tenga cámaras, por favor. Gracias. Estamos despeinados por el oficio. No me interesa. Muchas gracias. Bueno, entonces, la audiencia de formulación de imputación, nosotros tenemos que verificar los hechos jurídicamente relevantes. Tenemos que encontrar la situación fáctica. Tenemos que adelantar todo lo concerniente con ese traslado de cargos que se van a realizar al ciudadano, pero indispensable tener individualizada la persona. ¿Listo, doctores? Importante, individualizada la persona, doctores. Bien. Se tiene que tener con claridad y exactitud a quién se le va a imputar. Bueno, perfecto, nosotros ya sabemos qué es la diferencia entre un hecho jurídicamente relevante y un hecho indicador, y eso creo que ya lo tenemos más que claro, ¿sí o no? Ahora, luego de ello, doctores,
viene la solicitud de medida de aseguramiento. La solicitud de medida de aseguramiento. Pregunta al millón, mis queridísimos amigos. ¿Quién puede solicitar la medida de aseguramiento? La fiscalía que le está imputando el delito la solicita. El juez de control de garantía la puede acatar o la puede negar dependiendo de la necesidad que tenga esta. ¿Solo la fiscalía? El juez. No, ¿quién la puede solicitar? Ojo, le impone el juez. Pero ¿quién la puede solicitar? Estamos en justicia rogada, ¿no? El abogado de víctimas. La contraparte. El representante de las víctimas. Bueno, representante, yo decía abogado, bueno. Entonces, nosotros tenemos que observar en el procedimiento y remitirnos al artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. Por favor, ¿alguien me regala lectura al 306? Yo, profe. Dale. Por favor. Artículo 306, solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Escuchados los argumentos del fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión. La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia. La víctima o su apoderado podrán solicitar al juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento en los eventos en que ésta no sea solicitada por el fiscal. En dicho caso, el juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del fiscal para determinar la viabilidad de su imposición. Perfecto. Doctores queridos. O sea, el apoderado también, doctor Diego. Sí, el Puede apoderado. hacerlo. El apoderado de la víctima. Doctores queridos, fundamento importante. Si nosotros observamos con detenimiento la norma, dice: los elementos de conocimiento necesarios. ¿Qué diferencia tan grande con la audiencia de formulación de imputación que la audiencia de formulación de imputación? No necesitamos elemento material probatorio. Simplemente es un acto de mera comunicación. Ojo, que sí hay eventualidades en las cuales se requieren controles por parte del juez de control de garantías. Sí, claro. Claro. Máxime si nosotros vamos a observar circunstancias derivadas como por ejemplo violación de garantías como el debido proceso. Por ejemplo, una adecuación típica justa. Estamos hablando de un concierto para delinquir. Imputan un concierto para delinquir y verificamos que en el proceso solo la fiscalía tiene en su relato un hecho. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los requisitos del concierto para delinquir? Que haya una conmitancia y una debida distribución de roles. Quiere decir de que cada partícipe del delito tiene que tener una función específica y sin esta no se puede cometer el hecho. Ojo, porque entonces podríamos hablar sobre ese mismo presupuesto de la coautoría, ¿no? También que haya una empresa criminal, ¿no, doctor? Exactamente. Y la permanencia. Y con permanencia, sí, empresa criminal con permanencia. Ese es el punto. Cuando
Cuando, por ejemplo, el juez de control de garantías ve, no, pues fue algo circunstancial, no fue planeado. Si había distribución de funciones, pero propias de una coautoría, no podemos llegar a señalar que hay un concierto para delinquir, pues el juez tendrá que hacer un control a la imputación. ¿Listo? Sí se puede solicitar por parte de la defensa, claro. Pero muy importante, entre otras cosas también, que la defensa puede llegar a decir, venga, necesito aclaraciones. Necesito aclaraciones. Y ahí es donde empieza Cristo a padecer. Importante, recuerden ustedes que tiene que existir el núcleo fáctico entre lo imputado y lo acusado, ser totalmente igual. Lo único que puede variar es la situación jurídica, la fáctica no. Es decir, los hechos son inamovibles. Tienen que ser los mismos que se imputaron, los mismos que se acusan. Perfecto. Eso se llama el principio de congruencia. Listo, mis doctores queridos. Entonces, todo está en orden. Ya decimos, oiga, la fiscalía puede llegar a solicitar una medida de aseguramiento. Y entonces empieza el relato. La fiscalía señala y hace un estudio. Y el estudio empieza a desarrollarse con qué medida de aseguramiento es la que voy a solicitar. Para eso nos vamos a remitir al artículo 307. Artículo 307 que es muy importante, doctores. Demasiado importante. ¿Alguien me regala la lectura del 307? Artículo 307, medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento A, privativas de la libertad. Primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Segundo, detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que está ubicado obstaculice el juzgamiento. B, no privativas de la libertad. Primero, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. Dos, la obligación... Si quieres las omitimos ahí un momento, son muchas y gastamos mucho tiempo. Perfecto, entonces, A, muchas gracias. A, privativas de la libertad. B, no privativas de la libertad. ¿Listo? Pero es necesariamente indispensable remitirnos al parágrafo. Y dice, salvo parágrafo 1, salvo lo previsto en los parágrafos 2 y 3 del artículo 317 del Código Procedimiento Penal, el término de las medidas privativas de la libertad no podrá exceder de 1 año. Quiere decir eso, mis queridísimos doctores, que las no privativas no tienen una fecha de caducidad. ¿Listo? Pero además, dice, cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean 3 o más los acusados contra quienes estuviera vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicios de actos de corrupción de los que trata la 1474, o cualquiera de las conductas del título cuarto, bueno, son los delitos sexuales, dicho término podrá prorrogarse a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, vuelve y juega la facultad que tiene el apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Es decir, doctores, que hasta por otro año. Es decir, se puede prorrogar una vez. Es decir, máximo puede durar una medida de aseguramiento 2 años. Listo. Vencido el término, el juez de control de garantías, a petición del fiscal, de la defensa o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate por una u otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad de que trata el presente artículo. En los casos susceptibles de prórroga, y viene acá lo interesante,
Los jueces de control de garantías para resolver sobre la solicitud de levantamiento o la prórroga, doctores, de la medida, deberán considerar, además de los requisitos contemplados en el artículo 308 que ahorita vamos a repasar, el tiempo que haya transcurrido por causa de maniobras dilatorias atribuibles a la actividad procesal del interesado o su defensor, caso en el cual dicho tiempo no se contabilizará dentro del término máximo de la medida de aseguramiento de privación de la libertad. Doctores queridos, viene acá algo bien interesante. Cuando estamos observando, decimos, bueno, las que se pueden prorrogar son las medidas privativas de la libertad, pero hoy vamos a encontrar un parámetro bien sustancial importante. ¿Cómo hacemos nosotros para decir si estamos obrando en debida forma con relación a la solicitud que vamos a hacer de imposición de una medida determinada? Doctores, sentencia C695 del 2013, C469 del 16. ¿Qué nos hablan estas sentencias? Constitucionalidad, ¿no? Sentencias que nos van a decir, oiga, doctores, ojo con la urgencia. Ojo con la urgencia. ¿Cuál es la urgencia de imponer una medida de aseguramiento? Yo tuve un caso que, de verdad, yo llegué ya para la audiencia preparatoria y yo era aterrado. Y el caso es el siguiente. Año 2006. Mi cliente junto con otra persona ingresan al aeropuerto El Dorado, provenientes de Ecuador, llevando consigo la suma de $1 millón, pegados al cuerpo con unas fajas. Año 2006. Año 2017, doctores. La Fiscalía General de la Nación solicita audiencia de formulación de imputación y luego solicitud de medida de aseguramiento y el juez impone medida de aseguramiento. Doctores, 11 años después, sin poder determinar absolutamente nada importante y relevante que permite inferir que era urgente la imposición de la medida, impuso la medida el juez. 11 años después, ¿ustedes creen que eso es urgente? Máxime que están diciéndonos que la persona no puede comparecer porque pueda que no comparezca porque es que ha salido del país 380 veces. Claro, ha salido 380 veces, pero ha retornado 381 veces. Y además, usted lo está llamando a audiencia de formulación de imputación y se está presentando voluntariamente. Ojo, esa sentencia está diciendo, miren, no sean tan cojonudos y no vengan a imponer medidas por imponer. Se necesita sí o sí la urgencia. ¿Listo, doctores? Urgencia. Cata. Doctor, buenas noches. Respecto de las sentencias, ¿cuál de las dos es la que aclara, la de 2013 o la de 2016? Las dos hablan de urgencia. Ah, ok. Muchas gracias. Tocan los mismos parámetros. Listo, doctores. Pero además, entre otras cosas, y eso sí, la 695 del 2013 habla de algo muy importante. De un test de proporcionalidad. Test de proporcionalidad. Test indispensable para poder determinar cuál de todas esas medidas de aseguramiento que tenemos es la idónea para el caso determinado. Si tenemos, doctores, unas lesiones personales dolosas en las cuales dos borrachitos se dieron en la jeta hace 15 años y hasta ahora le van a imputar y le van a solicitar una medida de aseguramiento, primero, no hay una urgencia, y segundo, si es necesario imponerle una medida de aseguramiento tan lesiva como la intramural a una persona en una riña. Creo yo que basta con que
tenga una medida de alejamiento policiva con la víctima. ¿Cierto? Pero doctores, y les voy a remitir, bueno, no sé si la tenga acá. Un segundito. Sí. El tema que estoy hablando del test de proporcionalidad también lo trabaja la directiva 0013 del 2016 emitida por el entonces fiscal general de la nación. Voy a compartirlas. ¿Te llegó al grupo? No, está cargando. Doctores, listo. Allá también está el test de proporcionalidad y demás. Pero doctores, si nosotros miramos un parámetro bien interesante, ¿cómo podemos determinar que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad satisfacen o no el fin constitucional que se haya proclamado? Y hay que leer el parágrafo 2. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite. Doctores, quien las solicite, pruebe. Pruebe. ¿Y cómo se prueba, doctores? Con elemento material probatorio o evidencia física. Ante juez de control de garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Y esto también lo vamos a encontrar respaldado por una sentencia. STP 12-39-7 del 2019, José Francisco Acuña Vizcaya. Estoy diciendo, venga un momentico. Las no privativas toca descartarlas, pero vía probatoria, no argumentativa. Porque simple y llanamente, ¿qué estaban diciendo los fiscales en las audiencias? Señoría, ¿y por qué la Fiscalía General de la Nación, en este caso en particular, le hace o le peticiona a usted la imposición de una medida de aseguramiento, precisamente la contemplada en el literal A del artículo 307, numeral primero, privativa en establecimiento de reclusión? Señoría, porque si nosotros nos ponemos a analizar las del literal B, ninguna va a satisfacer los fines que la Fiscalía General de la Nación le va a solicitar. Y ya con eso, descartaban. Pero doctores, por ejemplo, en un caso como el que el señor que ha salido 380 veces, no bastaba con decirle, usted no puede salir del país. Creo que sobraba. Con eso era más que suficiente. Entregando el pasaporte, por ejemplo. Doctores, eso que lo estábamos observando, lo van a encontrar ustedes cuando lo hablen con abogados penalistas y no vayan a quedar locos de qué está hablando este tipo. Eso se llama el test de suficiencia, doctores. Test de suficiencia. ¿Vale? Entonces la sentencia está hablando del test de suficiencia, está diciendo, venga, necesitamos hacer un test al asunto.
Perfecto. Ahí les llegó, sí. Pedacito de la sentencia. Sí, señor. Señor. Listo. Listo, doctores. Entonces tenemos desde suficiencia y demás. Pero ustedes ya saben que para poder determinar la imposición de una medida de aseguramiento es necesario determinar cuál es el fin constitucional que se piensa proteger. Y para eso nos tenemos que remitir necesariamente al artículo 308. Doctores, la vez pasada que nosotros observamos la clase, vimos una audiencia que yo realicé de prórroga de medida de aseguramiento. Sí, profe. Creo que no, o yo no estuve en esa clase. Prórroga no, profe. Bueno, es que es una audiencia, doctores, que de verdad que el juez de entonces que participó en la audiencia fue excelente. Fue excelente. Da una cátedra entera de la explosión jurisprudencial que se vino emitiendo del 2008, porque es que fíjense que nosotros hemos hablado mucho de sentencias del 2008, pero está diciendo cómo procede una prórroga de medida de aseguramiento. Quienes están siguiendo el caso del doctor Diego Cadena, hoy la Fiscalía tenía presupuestado hacer una solicitud de prórroga de medida de aseguramiento. ¿Sí se enteraron de eso? No, señor. Bueno, se instaló la audiencia de la Fiscalía, se instaló la audiencia hace poco, se hizo una audiencia de libertad por vencimiento de términos. Y lo resolvió una juez. Hoy le tocó el proceso a la misma juez, ella se declaró impedida. Doctores, quiero compartirles esta audiencia. Quiero que observemos con detenimiento una circunstancia. Cuando uno solicita una prórroga de medida de aseguramiento, fíjense que para la imposición, que esto ya sí se vio, en el artículo 308 hay unos fines constitucionales. Y que los fines constitucionales para su imposición, mis queridísimos amigos, dice que se podrá decretar la medida de aseguramiento. Dice, cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva. Y los fines constitucionales son tres: que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el ejercicio de la justicia, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso. Doctores queridos, en la prórroga, pues es necesario hacer este cheque y volver a determinar con elementos materiales probatorios que se requiere, mis queridísimos amigos, se requiere, que es indispensable, que lo requerimos, que por favor, hey, Dios mío, miremos nuevos elementos materiales probatorios que permitan inferir que los fines constitucionales continúan siendo necesarios para proteger cualquiera de los fines que tiene la Fiscalía. Doctores, esta audiencia es Juzgado 22 Penal Municipal de Bogotá. Yo creo que la clase que dicta este señor juez en esa audiencia es indispensable conocer. Esta audiencia dura 1 hora y 40 con sus alargues y demás. Quiero que la estudiemos. Vamos a trabajar lo que más podamos y hacemos una observación. Pero miremos esta audiencia, por favor, doctores, con mucho detenimiento.
Bogotá con función de control de garantías, 11:28 de la mañana. Doctores, hago la aclaración, se va a ver mal la imagen. La cámara no grabó muy bien el video, pero concentrados con lo que vamos a, se va a mencionar en la audiencia, por favor. Mañana del martes 31 de julio de 2018. Este estrado judicial se constituye en audiencia preliminar de análisis de procedencia a prórroga medida de aseguramiento en la actuación 11-001-60-00706-2015-00927 y número interno 298-922. De conformidad con ello, se procede con la identificación de los sujetos procesales presentes en sala por parte de Fiscalía. Muy buenos días, señor juez, señora secretaria y demás audiencia. Por la Fiscalía, Wilson Pachón Guzmán, fiscal 217 de la Unidad de Administración Pública, con sede en el piso 5º bloque A, complejo judicial de Palo Quemado. Muy amable. Bien, gracias. ¿Ministerio Público se encuentra presente? No, perfecto. Bancada de la defensa. Buenos días, su señoría, el señor fiscal, demás colegas de la defensa y demás asistentes. Mi nombre es Hernando Bocanegra Bernal, cédula ciudadanía 79-152-026, tarjeta profesional 56.113 del Consejo Superior de la Judicatura. Defensor de confianza del señor Efraín Forero Molina. Bien, gracias. El señor Forero, por favor, se identifica, se encuentra presente en la sala. Señor juez, buenas tardes al señor fiscal y a todos los apoderados. Efraín Forero Molina, identificado con la cédula ciudadanía 79-778-354 de la ciudad de Bogotá. Actualmente en el patio 3 de la cárcel La Modelo, pasillo 6. Bien, gracias. Continuamos, por favor. Muy buenos días para todos los presentes, señor fiscal, bancada de la defensa. Mi nombre es Darío Rendón Pineda. Me identifico con la cédula de ciudadanía 1-136-8797-90. En esta oportunidad acompaño como abogado suplente el doctor Hernando Bocanegra, mi tarjeta profesional 239-380 del Consejo Superior de la Judicatura, quien a su vez actúa en calidad de apoderado de confianza del doctor Efraín Forero. Gracias. Bien, en la actuación, en la audiencia hoy, ¿quién de los dos va a participar? Bien, gracias. Continuamos, por favor. Señoría, un saludo muy especial para usted, señora secretaria, señor fiscal, bancada de la defensa y audiencia. Se presenta Diego Felipe Gutiérrez Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 89-11-925, portador de la tarjeta profesional 246-588 del Consejo Superior de la Judicatura. Uso el correo electrónico de gutierrez@consorciodeabogados.com. Soy usuario del teléfono móvil 304-96-3810. Señoría, funjo en calidad de defensor de confianza del doctor Misael Alejandro Bautista Castelblanco. Asimismo, señoría, le comunico que me acompaña mi abogado suplente, pero dejo claridad que yo soy el que va a tener la actuación en esta diligencia, señoría. Bien, Muchas gracias. Señoría, reciba un cordial saludo que hago extensivo al señor fiscal y a los demás bancada de la defensa, demás intervinientes en esta audiencia pública. John Henry Páez Rodríguez, identificado con la cédula 4223844, tarjeta profesional 282-777 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como abogado suplente dentro de esta actuación del doctor Diego Felipe Gutiérrez. Gracias, señoría. Bien, gracias. El señor Bautista se encuentra presente, por favor. Doctor, sí, señor, muy buenos días. Mi nombre es Misael Alejandro Bautista Castelblanco, cédula 79-256-229. Acusado dentro de este proceso me encuentro en la cárcel La Picota. Desde ahora solicito a sus señorías, en lo pertinente y procedente, se me conceda el derecho de defensa material. Gracias. Bien, de conformidad con tal situación y previo al desarrollo de la audiencia, vamos a dejar unas pautas que son importantes para el desarrollo de la audiencia. En primer lugar, especialmente para las personas que están presenciando la audiencia, apaguen sus teléfonos celulares, guarden el comportamiento debido. Ello en la medida en que aquí se van a tomar decisiones que pueden o no ser del agrado del público. Entonces, eso no habilita que se tomen expresiones como aplausos, rechiflas, etc. Para las personas que van a participar, igualmente les ruego por favor, apaguen sus teléfonos celulares, argumentos puntuales, concretos y encarecidamente les ruego sin lectura de documentos. Si requieren un documento lo trasladan a otra parte y se acaba el problema. Señores defensores, ¿quién hace la petición? La Fiscalía General de la Nación. Esto es prórroga, sí señor. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Muy amable, señor juez. Sí, en efecto, la Fiscalía General de la Nación acude ante su señoría en calidad de juez penal municipal con función de garantías para solicitarle
La prórroga de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, que pesa desde el 17 de agosto de 2017, en contra de los señores Misael Alejandro Bautista Castelblanco y Efraín Forero Molina, plenamente identificados e individualizados dentro de esta actuación. Señoría, la Fiscalía lo hace con base en los preceptos de la Ley 1760 del 6 de julio de 2015, que modificó el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004, y la Ley 1786 del 1 de julio de 2016, por medio de la cual se modificaron algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015 en lo que atañe al artículo precisamente 307 de la Ley 906 de 2004. Y ello lo hace con base en los siguientes racionamientos. Sea oportuno... ¿Ya quién se lo envía? Esas modificaciones que hicieron las leyes antes mencionadas datan de que el término de la medida de aseguramiento privativa de la libertad no podrá exceder de 1 año en eventos puntuales y precisos, como los que consagra el parágrafo primero del artículo 17 el artículo primero, parágrafo primero de la Ley 1786 de 2016. Es decir, que entre otros se encuentran los procesos dentro de los cuales se ventilan delitos de la Ley 1474 de 2011, como es en este caso la concusión que se les imputó y por la cual se les acusó a los aquí imputados Misael Alejandro Bautista Castelblanco y Efraín Forero Molina. Sea el caso precisar que a Efraín Forero Molina se le imputó la concusión en calidad de interviniente, en tanto que a Misael Alejandro Bautista Castelblanco se le imputó la concusión como autor con el verbo rector inducir, en el caso concreto, a Juan David Balcero a entregar una suma millonaria de dinero por presuntas decisiones judiciales que se ventilaron en la sala plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por ende, señoría, es que la Fiscalía acude a esta normatividad que modifica el artículo 307 de la Ley 906 para solicitar esa prórroga de la medida. Para entrar en contexto de su señoría, que no conoce los hechos en materia de esta investigación, sea el caso sustentarlos, sintetizarlos, en que tuvieron ocurrencia estos hechos por los meses de febrero y marzo del 2012, época por la cual se ventilaba ante la sala plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca una investigación o un proceso electoral por pérdida de investidura del cargo como concejal del municipio de Cota del señor Juan David Balcero. Y en esa acción de pérdida de investidura se asignó y correspondió al interior del tribunal a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda. Fue ella quien se encargó de iniciar la correspondiente investigación que tuvo su origen el 19 de febrero de 2012. Presentó proyecto de fallo el 23 de marzo del 2012 y este fue derrotado en sala del 1 de junio de 2012. Por consiguiente, y conforme al trámite que prevé esa acción y dentro del mecanismo, el debido proceso que adelantó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sala plena, que es la autoridad competente para atender ese tipo de acciones de pérdida de investidura contra, en este caso, un concejal del municipio de Cota, pues se resultó derrotada esa ponencia o esa decisión. Al interior del tribunal se designó un nuevo magistrado, dentro del cual este nuevo magistrado, tomó una decisión totalmente contraria a la que inicialmente había tomado la doctora Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda. Es decir, que en la primera no prosperaba la pérdida de investidura del concejal Juan David Balcero, y en la segunda sí perdió la investidura este concejal
y de ello se trabajó la prueba pertinente. En razón de estos hechos y durante ese desarrollo de la investigación se ventiló el hecho de una presunta corrupción al interior de ese trámite, de ese... Doctores, indispensable, importante, el fiscal que está haciendo, volviendo a relatar la situación fáctica, lo cual es totalmente necesario, porque no se trata simplemente de un conteo para la solicitud de la prórroga de las medidas, pero acá el juez que va a resolver, pues él no sabe de qué, por qué y cuándo fue impuesta una medida de aseguramiento contra estas dos personas. Por eso hay que ambientar. Investigación que tuvo que ver con la pérdida de investidura del cargo del concejal Juan David Balcero. Y se hablaba que se exigió una suma de 200 millones de pesos para que se distribuyeran entre el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la magistrada ponente o quien atendía la investigación, doctora Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, y los demás magistrados que componían la sala plena, que era la competente para atender esa actuación o ese proceso electoral. Fue precisamente estas exigencias las que dieron al traste con una sala, con una reunión y convocatoria dentro de una de las salas que se adelantó en el tribunal, donde se ventiló esos presuntos actos de corrupción. Y a raíz de lo que se realizó el 7 de mayo del 2012, ante los comentarios de esas irregularidades o esos actos de corrupción por la suma millonaria que se había entregado con destino a los magistrados de la sala de decisión, fue que surgieron una serie de denuncias. En primer lugar, de parte del señor Misael Alejandro Bautista Castelblanco contra la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda. Lo mismo, se inició un proceso disciplinario contra la misma magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, con base en esas denuncias que presentaba el señor Misael Alejandro Bautista Castelblanco. Pero también se inició una investigación con base en la denuncia que instauró Justo Iván Peñaranda Ayala, esposo de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, por cuanto tuvo conocimiento de esta persona, por eso lo puso en conocimiento de las autoridades, de las irregularidades, o mejor, de los actos de corrupción que se estaban llevando al interior de esa sala plena del tribunal, en razón precisamente de ese proceso por pérdida de investidura del concejal Juan David Balcero. Esa denuncia que instauró Justo Iván Peñaranda Ayala se desarrolló y llegó a un archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía, pero ante una acción de tutela que instaura Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, magistrada del Tribunal Administrativo, se desarchivan las diligencias y continúa la investigación para que se continúe investigando lo relativo a esos actos de corrupción en lo que toca con, en este caso, Misael Alejandro Bautista Castelblanco y Efraín Forero Molina, ya que también se ventilan otras investigaciones ante la Fiscalía Delegada, la Corte Suprema de Justicia, en relación a los aforados de que se habla dentro de estos mismos actos de corrupción, es decir, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y los magistrados que lo conformaban la sala para la época de los hechos. Recordemos, febrero y marzo del 2012. Pues bien, en razón de este desarchivo y la continuación de las diligencias, se llegó a la imputación dentro de esta actuación, que es la que nos ocupa, las diligencias concentradas, preliminares, que se realizaron del 18, 19 al 21 de julio de 2017. Dentro de ellas se ventilaron los casos de Efraín Forero Molina,
y Misael Alejandro Bautista Castelblanco, a quienes el juzgado 81 penal municipal con función de garantías se les imputó ante ese juzgado los delitos de concusión y cohecho por dar o ofrecer para el caso de Efraín Forero Molina, concusión y cohecho propio para Misael Alejandro Bautista Castelblanco. Y fue en aquella oportunidad cuando además se pidió medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de cada uno de estos imputados. El juzgado de garantías de la época profirió la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de Efraín Forero Molina y no hizo lo mismo respecto de Misael Alejandro Bautista Castelblanco por las consideraciones que oportunamente plasmó en aquella audiencia realizada durante los días 18, 19 y 21 de julio de 2017. Pues bien, la defensa entonces de quien se resulta perjudicado con la medida de aseguramiento es concretamente la de Efraín Forero Molina, que para entonces fungía como tal. El abogado Gerardo Barbosa Castillo interpone recurso de apelación de esa decisión, medida de aseguramiento que se encontró pues apelada desde esa fecha. En tanto que la Fiscalía y el representante de víctimas interpuso el recurso de apelación de la abstención o el hecho de que no profirió la medida de aseguramiento de detención preventiva en el establecimiento carcelario de Misael Alejandro Bautista Castelblanco. Las razones se encuentran plasmadas en aquella actuación, en aquellas audiencias, y en síntesis, pues consideraba la Fiscalía desde el primer momento de su argumentación el peligro para la sociedad que causaba el hecho de que el señor Misael Alejandro Bautista Castelblanco pues continuara no privado de la libertad. Es una persona que para entonces fungía como secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Plena, y por supuesto tenía injerencias en la obstrucción de la justicia de otros argumentos que esbozó el delegado de la Fiscalía, de los cuales acompañó incluso el entonces representante de víctimas, que estaba para ese entonces reconocido y fungía como tal, quien dio a conocer otras actividades que también resultaban obstruyendo a la justicia, tales como llamadas que se hacía el secretario general al despacho de la magistrada interesado en la actuación e impulso del proceso que se adelantaba por pérdida de investidura en contra del concejal Juan David Balcero. Entre otras razones, fueron esas las que sirvieron de base en la apelas para soportar el recurso de apelación por parte de la Fiscalía y el representante de víctimas. Pues bien, su señoría, ocupados de esos recursos a que tiene derecho la defensa técnica y material, en efecto, surtió el recurso y lo atendió el juzgado noveno penal del circuito de conocimiento, noveno penal del circuito en ese momento en calidad de segunda instancia, atendiendo la segunda instancia del juzgado 81 penal municipal con función de garantías. Y el 17 de agosto de 2017, el juzgado noveno penal de circuito en segunda instancia atendió, entre otras razones o entre otras decisiones dentro de esa misma providencia, atendió el desistimiento que a ese momento tenía del doctor Gerardo Barbosa Castillo del recurso de apelación que había interpuesto en derecho y oportunamente el día en que se le profirió la medida de aseguramiento a su procurado, Efraín Forero Molina. Es decir, que haciendo uso de ese derecho, interpuso el recurso y fue el juzgado noveno penal de circuito quien hasta ese 17 de agosto de 2017 atiende el desistimiento y en efecto, por las razones que igualmente plantea allí la señora juez,
estima pertinente y procedente atender el desistimiento. Allí cobra vigencia, cobra ejecutoria. Hasta ahora, esa medida de aseguramiento que se le impuso al señor Efraín Forero Molina, ese 17, 18, 19 y 21 de julio de 2017, que fue cuando se ocupó de la medida de aseguramiento. Hasta ahí, 17 de agosto de 2017, cobra vigencia, cobra ejecutoria la medida. E igualmente, en ese mismo pronunciamiento, la señora juez novena penal de distrito, en segunda instancia, atendiendo el recurso de alzada, se ocupa de atender el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación, dentro del delegado entonces, y la víctima, el representante de víctimas, y por las razones que plasmó en aquel amplio criterio y escrito, analizada y juiciosamente, encontró mérito para proferir la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de carcelario contra Misael Alejandro Bautista Casteblanco. Es decir, que hasta allí es cuando se hace efectiva esas medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de los dos imputados, Misael Alejandro Bautista Casteblanco y Efraín Forero Molina. Esa es la fecha de la cual parte el año para el cual estamos pidiendo en este momento la prórroga de la medida de aseguramiento de detención preventiva que pesa en contra de cada uno de estos dos imputados, Misael Alejandro Bautista Casteblanco y Efraín Forero Molina, por cuanto es para esa fecha que cobra ejecutoria y comienza a correrse el término del año de que habla la ley 1760 de 2015 y la ley 1786 de 2016. Pues bien, aquí hay que tener en cuenta los mismos elementos materiales de prueba que sirvieron de base a la señora juez que en segunda instancia atendió esos recursos, y no son otros que los que se han venido repitiendo a lo largo de esta investigación. En primer lugar, la denuncia que bajo la gravedad del juramento y ante autoridad competente como cualquier ciudadano que tiene conocimiento de unos hechos ilícitos, interpuso justo Iván Peñaranda Ayala, en razón de que en su condición de esposo de Neri Yolanda Villamizar de Peñaranda y ciudadano al que le llegó el conocimiento de que al interior de la sala plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se estaban realizando actos de corrupción en los cuales se dice aparecía vinculada o comprometida su esposa Neri Yolanda Villamizar de Peñaranda. Y fue por ello que puso en conocimiento esos hechos, dando a conocer incluso unas actividades que él a motu propio realizó, dentro de las cuales dice haber obtenido unas grabaciones de unas conversaciones que sostuvo el justo Iván Peñaranda Ayala con Juan David Balcero, el interesado concejal de la acción de pérdida de investidura que se adelantaba en ese tribunal, en esa sala plena del tribunal, y que en esa conversación le da a conocer el señor Balcero de que en efecto él había entregado la suma de 200 millones de pesos por las exigencias que le hacía o que le hizo el señor Misael Alejandro Bautista Casteblanco en razón a que decía que ya había un pronunciamiento favorable y que debían de continuar con la investigación y para entregar, para poder hablar con los demás magistrados que formaban esa sala, pues necesitaban la suma de 200 millones de pesos con destino, no solo al presidente del tribunal, no solo a la doctora Neri Yolanda Villamizar de Peñaranda, sino también a los demás magistrados y desde luego lo que les podría corresponder a Misael Alejandro Bautista Casteblanco y a Efraín Forero Molina como mediadores, como personas que tenían el puente para llegar entre el particular Juan David Balcero con los magistrados del tribunal y el personal del tribunal administrativo, entre ellos Misael Alejandro Bautista Casteblanco. Por supuesto, Efraín Forero Molina, quien era el mediador entre estas personas.
Esa es la denuncia que ha instaurado Iván Peñaranda Ayala y la ratificó en declaración que rindió ante la Fiscalía y que es elemento material de prueba que se ha venido ventilando o analizando en el desarrollo de esta investigación. Y por supuesto, la misma declaración que rindió Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, esta persona magistrada para entonces de ese Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se dice era la magistrada ponente o la corte que a quien se le había asignado esa investigación y quien fue la que presentó inicialmente en la primera decisión o proyecto o ponencia, negando o no accediendo a la pérdida de investidura del concejal Juan David Balcero, pues se decía era la que tenía mayor injerencia y por ello se hablaba de una suma de dinero más considerable para ella y por supuesto también para los demás magistrados. Es decir que esta declaración de la doctora Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda también muestra en detalle cómo en efecto como magistrada de ese tribunal recibió la investigación, recibió la acción electoral de pérdida de investidura, le dio el trámite al interior de su despacho y que se dice durante esa permanencia estuvo interesado y llamando el secretario general, Misael Alejandro Bautista Castelblanco, para averiguar de esa acción y del impulso de la misma. Eso lo manifiesta en su declaración y no podemos desconocer esos hechos que manifestó la propia. Desde luego también se cuenta con otra serie de elementos que tuvo y analizó el Juzgado Noveno Penal de Distrito, entre ellos la plena identificación que aquí se ha venido ventilando, la plena identificación e individualización de cada una de las dos personas que resultan vinculadas dentro de la actuación. Un dictamen pericial de cotejo morfológico de imágenes de personas copia unas imágenes del teléfono celular de una persona quien fue la que se identificó como Juan David Balcero. Eso forma parte dentro de ese análisis que hizo, al igual que un análisis auditivo y lingüístico de un DVD en el cual él ratificaba que la voz de la imagen es igual a la de Balcero. Una inspección la inspección del proceso de calumnia por el cual se instauró Misael Alejandro Bautista Castelblanco contra la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda y que formó parte de esta actuación. El desarchivo de las diligencias que en efecto, producto de una acción de tutela interpuesta por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, dio al traste a la reactivación por vía de desarchivo de esta actuación y por ello se continuó con la misma en contra de Misael Alejandro Bautista Efraín Forero Molina e incluso de Juan David Balcero y de su hijo Edwin Steven Balcero Gómez, por cuanto el primero era quien había entregado las millonarias sumas de dinero, el segundo, dice, acompañó a la entrega en el apartamento del presidente del Tribunal de Cundinamarca de la suma de 50 millones de pesos, que participó en ese acompañamiento el hijo del aquí concejal y por el cual estas personas fueron vinculadas a esta investigación por vía de aceptación de cargos, se rompió se dio la ruptura de la unidad procesal y se encuentran a esperas de una sentencia condenatoria, a raíz de esa aceptación de cargos en el juzgado 48 penal del circuito de Bogotá, de conocimiento. Es decir, que todas estos elementos materiales de prueba fueron los que dieron lugar a señalar en aquella oportunidad cuáles eran los elementos, cuáles eran los presupuestos para acreditar, como en efecto lo hizo, con base en el artículo 307, 308, 310, 311, el fiscal delegado que solicitó la medida de aseguramiento negada por el juzgado 81 penal de garantías, pero revocada por el noveno penal de circuito en segunda instancia.
Y decía entonces que en efecto había esa posibilidad no solo de obstruir la acción de la justicia, como ocultar material probatorio, inducir a testigos y peritos, a terceros, para impedir o influir en la realización de diligencias. Recordó que en efecto uno de los aquí acusados, Misael Alejandro Bautista Castelblanco, tenía una posición preponderante por tratarse de ser el secretario de ese tribunal y por la forma como había estado pendiente de las resultas de esa actuación de la pérdida de investidura del cargo. Por ello, no solo le dio esa calidad o posición preponderante, sino también decía que era uno de los más llamados a no incurrir en ese tipo de conductas, pues bastante flagelo ha recibido la rama judicial y la administración de justicia en este tipo de comportamientos que resultan graves, que resultan de suma y delicadeza, más cuando se trata de un delito de concusión, pero además en cabeza, en esta oportunidad, de un funcionario de la rama judicial. Además recuerdan también el representante de víctimas de entonces, que hubo una llamada del secretario general de ese tribunal al despacho de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, con el interés de averiguar las resultas de esa acción de pérdida de investidura del concejal, y estuvo al tanto hablando con una de las auxiliares del despacho de la magistrada. Por supuesto, todos estos elementos materiales de prueba que se han venido analizando a lo largo de esta investigación por parte de todos y cada uno de los funcionarios de la judicatura que han atendido esta solicitud son los que han llevado, como en este caso la juez novena penal de circuito, a atender ese peligro para la comunidad, ese peligro para la misma administración de justicia, para la víctima, en este caso la administración de justicia, de hechos que revisten suma importancia en la vida nacional. Como bien lo recuerda el parágrafo segundo de esa ley 1786 de 2016, dice que la medida de aseguramiento privativa de la libertad solo podrá imponerse cuando quien la solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Pues bien, en este caso, estas son las argumentaciones que ha tenido la juez de segunda instancia, que en detalle ha precisado cada una de estos elementos materiales de prueba, como la denuncia de Peñaranda Ayala, como la declaración de Villamizar de Peñaranda, como las grabaciones que aparecen incorporadas por esta persona, Iván Peñaranda Ayala, los análisis lingüísticos que se han realizado, que se han atendido dentro de esta actuación, para hablar de que en efecto estamos frente a unos actos de corrupción que requieren mucha atención, cuidado por la gravedad del delito, por la calidad de los sujetos activos dentro de esta actuación, y por ello se mantienen esos elementos materiales de prueba y se mantienen esos argumentos para solicitar de su señoría que en esta ocasión se prorrogue la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida ese 17 de agosto de 2017 por el juzgado noveno penal del circuito de conocimiento en contra de Misael Alejandro Bautista Castelblanco y Efraín Forero Molina, que son las dos personas que en últimas están vinculadas dentro de esta actuación debido a las rupturas que han habido al aforamiento de algunos de los sujetos procesales que han resultado vinculados dentro de esta actuación, pero que tienen su propio juez natural, y por ende nos ocupamos en este caso concreto respecto de Misael Alejandro Bautista Castelblanco y Efraín Forero Molina. Su señoría, solo resta manifestarle que
estamos desarrollando el debido proceso, estamos a la altura de continuar con la audiencia preparatoria en el juzgado 46 penal del circuito de conocimiento de Bogotá. El día 2 de agosto continúa esta actuación, es decir, que aquí se le ha dado el impulso y la actividad propia de un caso que resulta de sumo interés e importancia para la comunidad, para el país, para las entidades y para todos los que nos comprometemos en este juicio, en estos juicios de atender con prontitud, con esmero, con dedicación este tipo de actuaciones. Por ende, su señoría solicita a la Fiscalía muy comedidamente se prorrogue esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que se ha impuesto a Misael Alejandro Bautista Castelblanco y a Efraín Forero Molina, plenamente identificados e individualizados dentro de esta actuación. Muchas gracias. Gracias. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Señor. ¿Alguna señor. observación hasta el momento? No, profe, usted mencionó que era necesario que se hiciera todo el recuento, ¿cierto? Que es necesario en ese momento realizarlo. Así es. Así es, así es. Y en relación con lo que usted nos explicaba anoche, que en el caso que nos mostró anoche, que el presunto imputado quería hablar dentro de esta audiencia, pues depende del papel que tengamos que realizar. La idea es como desvirtuar de alguna manera a la parte, algo así. De todos los casos que he tenido, solo he tenido 2 casos en los cuales el acusado ha querido hablar. Y yo les digo siempre, pues es una facultad suya, usted verá. Les hago las advertencias, o les hice las advertencias, y han hablado durante todo el desarrollo. Uno de esos fue de un compañero, no sé si les dictó a ustedes, el doctor Germán Grisales Borges, que en paz descanse. Proceso que nos ganamos el año pasado ante el tribunal, siendo su primera instancia, porque recuerden que él tenía la calidad de juez. Pero yo creo que él lo hacía también por eso mismo, por lo que era juez. Él consideraba que tenía la capacidad de poder romper el silencio. Bajo mi criterio, no era necesario ninguna intervención. Y este caso, también intervino el doctor Misael, también es abogado, y bajo mi criterio no era necesario, pero ya era optativo de ellos. Inclusive, fue necesario tener varios inconvenientes por esas circunstancias, porque soy de la óptica que por más que sean abogados, no son penalistas y no pueden llegar a mirar todos los parámetros indispensables. Pero también hay un punto muy importante. Así sean penalistas, es mejor que no hablen, porque están sentados y el desespero los puede llevar a cometer errores. Entonces, son estrategias defensivas, cada uno la puede observar como quiera, pero en mi criterio no se debe desarrollar así. ¿Listo? Profe, disculpe, otra observación. Le escuché al inicio al juez que indicaba que preferiblemente no leer, pero digamos el relato que hace, pues considero que quien lo lleva de memoria. Sí, él mencionó que apaguen los celulares, que guarden el debido respeto y que mejor no leyeran, pero un relato de esos tan extenso. Se supone, fíjate, pues necesariamente hay que leerlo. Sí y no. Miren, esto es una clave para todos, doctores. Las primeras audiencias de ustedes se las pueden dar de muy machos detrás de esa cámara.
Pero si ustedes llegan a audiencia y no les tiembla hasta la punta del pelo, es porque de verdad no están queriendo esto. A mí aún me da nervios las audiencias. Claro. Es la pasión que uno tiene en esto. Pero doctores, en las primeras audiencias sí es necesario siempre llevar una guía. Prepararse con una guía. Ya con el tiempo ustedes simplemente van a sacar ese mapa conceptual y con el mapa se defienden en la audiencia. Lo de leer... Pues no como el de anoche que tenía un desorden, o no sé si era o lo que usted mencionó, tal vez le entregaron de camino al juzgado, pero sí le... Miren, importante. Sí hay algo que hay que leer ahí y es la situación fáctica que reposa en el escrito de acusación. ¿Cierto? Eso sí de pronto uno puede llegar a interpretar que se tiene que leer. Pero cuando se trata de estas audiencias, pues un simple paneo, si uno conoce bien el caso, no hay necesidad de leer. Ah, ojo, hay fechas indispensables. Sí, sáquelas. Pero creo que no hay necesidad de leer, sino más allá de la norma y cosas así. Se supone que todos los que están alrededor de la acción penal ya conocen lo que hay que, mejor dicho, ya conocen la norma y entonces no es necesario leer. Son estilos. El sistema es oral, doctores. El sistema es oral, pero no está prohibida la lectura, por más que el juez diga, es optativo, simplemente se está verbalizando. ¿Listo? Mi recomendación es, siempre lleven una guía mientras le van cogiendo el tiro. ¿Listo, doctores? ¿Alguna observación? Doctor, yo tengo, digamos que dentro de mi ignorancia penal, digamos que el fiscal no ahondó en por qué de la prórroga. Yo digo que el argumento fue muy superficial. Tendría que haber sustentado con razones de peso el por qué, la consecuencia de suspender esa medida. Digamos que fue muy débil al momento de argumentar por qué se estaba solicitando esa prórroga, para qué y cuál era la consecuencia de no darse, a mi punto de vista, doctor. Creo que su punto de vista es el mismo mío cuando hago mi intervención. Doctores, son las 7:40. ¿Desean ustedes que observemos un poco más? ¿Quieren ver un poco de mi intervención? ¿Les parece? Sí, por favor. Sí, señor. Listo. Claro que sí. Claro que sí. Claro, doctor. Estamos prestos. Listo. Un segundo. Eso está por... Por la fiscalía desaparecieron en este momento procesal. Muchas gracias, señor. Bien, gracias, doctor. Discúlpenme, lo más importante. Solicito la libertad inmediata de mi prohijado. Bien. Doctor Gutiérrez, ¿usted usa la palabra? Señoría, muchas gracias. En primer lugar, debo de demostrar un asombro, señoría. Todos los que participamos en un proceso penal estamos llamados a actuar con lealtad procesal, señoría. Esto es un artículo que no lo exige, el artículo 12 de nuestro Código de Procedimiento Penal dice lealtad. Todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe. Señoría, resulta, pasa y acontece que hoy escucho otra versión de los hechos. La situación fáctica cambió hoy. Hoy me entero por parte del señor fiscal que supuestamente los dineros que habían solicitado iban a ser parte también de Nelly Villamizar. Nunca se había dicho eso. No hace parte ni siquiera de una formulación de imputación, no hace parte de un escrito de acusación, de una audiencia de acusación. Es un hecho nuevo que nos lo viene a traer acá el señor fiscal. Pero es que, señoría, a mí lo raro que se me hace, si eso es así, ¿por qué el señor fiscal que nos acompaña el día de hoy, cuando el juez de conocimiento no reconoce como víctima a la doctora Nelly Villamizar, porque él apela? Si él sabe, ahora como lo está argumentando, que ella participó en una conducta punible.
Él lo está diciendo. Entonces vienen a aparecer en este escenario situaciones que no corresponden a la realidad, como lo es, su señoría. Que el proceso que se desarchivó, como dijo él, por una tutela, no es cierto, señoría. La tutela lo que tenía el fundamento era que le dieran copia a Nelly Villamizar del archivo de las diligencias. Y no se le iban a dar porque ese despacho ya sabía que ella podía estar involucrada en los hechos. Entonces, señoría, el proceso no es que se haya desarchivado y continuó el curso procesal. No, señoría, se miente por parte del señor fiscal que nos acompaña. Ese proceso Yo pido respeto para la intervención. Yo tomaré las acciones porque... La señoría... Es que además de que está diciendo irrespetuoso, tratando mal a la entidad, y está hablando una serie de imprecisiones que son las que uno ya está dentro del proceso, la situación. Sí. Sobre si son imprecisiones o no, perdónenme que se ha atrevido, pero eso es un asunto de mis resortes. Eso es lo que yo tengo que valorar. Dos, hasta el momento, pues no he escuchado yo alguna expresión que amerite un requerimiento. No, está hablando apasionado, pero ese es su estilo. En el momento en que, y hago la advertencia porque me parece que es presentable, por supuesto, en el momento en que se advierta que se rompen las reglas del respeto, por supuesto que sea quien sea, será requerido. Entonces, señor defensor, por favor, continúe. Gracias, señoría. Qué pena si me salté, pero es que hemos luchado por la justicia en este proceso. Pero modérese un poco, por favor. Señoría, aparece esta nueva denuncia en el año 2015, sabiendo que el primer proceso es del año 2012, el proceso archivado. Y aparece un nuevo video. Un video, señoría, que debo resaltarlo y volverlo a decir. El señor fiscal que nos acompaña el día de hoy, en su exposición dijo que mencionaban a Misael Alejandro Bautista. No es cierto, señoría. Pero es que como no podemos, y usted no lo puede observar porque el señor no corrió traslado de los elementos materiales probatorios, y pese a que eso es una prórroga de una medida de aseguramiento, señoría, también tenía que hacer todo el análisis respectivo para la imposición de la misma. Hay una directiva, señoría, que es la directiva 0013 del 2016 emanada por el fiscal general de la Nación. Y él mismo argumenta que todos los funcionarios representantes de él, es decir, los fiscales, están en la obligación de realizar un test de proporcionalidad. Señoría, desde luego, para una prórroga de medida de aseguramiento debe existir ese test. ¿Dónde quedó la idoneidad? ¿Dónde quedó la necesidad, la proporcionalidad? No lo hizo, señoría. ¿Dónde se habló de los fines constitucionales del artículo 308? No lo hizo, señoría. Someramente enunció lo que dijo el recurso de alzada. Pero es que esta audiencia debe ser debidamente argumentada por el señor fiscal y debe decir cuáles son los motivos fundados y constitucionalmente protegidos para que proceda la prórroga de la medida de aseguramiento. Que si yo pudiera ponerle el título a esto, le pondría la solicitud de prórroga de lo vencido. Señoría, Nelly Villamizar de Peñaranda no es víctima en el proceso. Argumentó el señor juez, el señor fiscal, que la señora juez novena penal del circuito había dicho y había ilustrado la posición preponderante de Misael Alejandro Bautista Castelblanco, porque es nada más y nada menos, señoría, que el secretario general del Tribunal Administrativo Cundinamarca. Señoría, como lo dijo el doctor Bocanegra, estamos en audiencia preparatoria, suspendida. Ya se enunciaron todos los elementos materiales probatorios que van a ser parte de ese juicio oral. Y en ese orden de ideas, señoría, ¿cuál podría ser la manipulación que podría ejercer Misael Alejandro Bautista si ya todo está recolectado? Pero ¿sabe qué es lo curioso, señor juez? Que todo está recolectado desde el año 2012. Pero, señoría, el señor fiscal llega y hace su lista. Dice, mire, la denuncia de Justo Iván Peñaranda, las grabaciones, los 200 millones exigidos, exigencias de dinero que hizo Misael Alejandro,
que tenían el puente entre el particular y los magistrados. Está la versión de Lili Villamizar, la versión de Justo Iván Peñaranda, la plena identidad, cotejo morfológico que realizaron en un dictamen, análisis lingüístico que realizaron en un dictamen, al video que se hace alusión, inspección al proceso de calumnia y el desarchivo de las diligencias. Señoría, ni el doctor Bocanegra ni el presente estuvimos en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento porque eran otros defensores. Desde luego se hace necesario que el señor fiscal argumente y corra el traslado de esos elementos materiales probatorios para que usted, señor juez, resuelva con esa inmediación que la ley le atribuye. Porque es que usted está escuchando, qué pena la palabra chismes, de parte de la Fiscalía de la Defensa, y usted no puede corroborar absolutamente nada. Situación que no me parece desde nada ajustada al debido proceso. Entonces, en ese orden de ideas, su señoría, desde luego, mi petición inicial es que decrete desierto a la petición elevada por la Fiscalía General de la Nación por no cumplir con el rigorismo de la ley. Pero a su vez, su señoría, a esto deberíamos cambiarle el objeto de la diligencia y debería proceder la revocatoria de medida de aseguramiento en favor de mi cliente. Porque, señoría, ya, más que suficiente ha estado detenido para llegar a esa audiencia preparatoria. Los fines constitucionales ya no se cumplen en lo absoluto. Eso que se dijo allá en esa audiencia, quedó en esta audiencia, no en esta. En esta se debería argumentar con lo que está en la actualidad del proceso. Esa posibilidad de obstruir, ¿cómo lo podría hacer Misael Alejandro Bautista Castelblanco si está suspendido el cargo? Está suspendido, no puede ni acercarse al tribunal. ¿Para qué lo va a hacer? Si no es, ¿cuál es el peligro para la comunidad? Pues por esa misma razón argumentaron que el peligro para la comunidad era por su posición preponderante. Si no es el secretario en estos momentos, que es algo ilógico además, entre otras vainas, que el secretario del tribunal tenga posición preponderante sobre los magistrados. Algo ilógico. Peligro de no comparecencia al proceso. Señoría, desde el año 2012 sabemos que existe un proceso. En el 2015 supimos que hubo otro proceso. Cuando él pretendió no comparecer al proceso. Señoría, es más, a la audiencia de apelación del juzgado noveno, el señor se hizo presente, no hizo sino estirar sus manos, deténganme porque ya acaban de fallar. No tuvieron que ir siquiera a buscarlo. Entonces, esos fines constitucionales del artículo 308, desde luego, desaparecieron, pero es que lo más asombroso es que la Fiscalía ahorita no los proclama. Como es bien sabido, señoría, el artículo 318 de nuestro ordenamiento procesal penal habla de la solicitud de revocatoria de medida, y la misma nos remite al 308, dice que cuando se desaparecen los fines constitucionales fundados en el artículo 308, opera la revocatoria de la medida. Señoría, la transparencia con la que se ha manejado el proceso por parte de la defensa ha sido absoluta. Entre otras cosas, señoría, hace más de 240 días que se presentó el escrito de acusación y no se ha dado inicio a una audiencia de juicio oral. Estamos en una audiencia suspendida. Prórroga. Si el problema es de revocatoria o libertad por incidente de términos, ustedes tendrán su oportunidad de procesar. Gracias, señoría. Prórroga. Señoría, el prorrogar esta medida de aseguramiento no va a generar nuevos términos de libertad por vencimiento de término. Yo no entiendo cuál sea la finalidad de esta diligencia. No entiendo, y no lo supo expresar el señor fiscal, con qué nos quiere llevar a una prórroga de medida. Señoría, como lo enunció el doctor Bocanegra, nos hacía falta esa certificación del Centro de Servicios Judiciales, porque nos atribuyeron unos términos de 18 días que no le correspondían a la defensa, y yo sí comparecí a esa diligencia porque a mí me llegó, pero el doctor no pudo llegar porque no sabía.
Entonces, en ese orden de ideas, señoría, el continuar con una prórroga de medida de aseguramiento que con seguridad va a ser derrumbada por una libertad por vencimiento de términos, no tiene ningún asidero. Mire, señoría, vuelvo y reitero, no se corrió siquiera traslado de un elemento material probatorio y usted no puede evidenciar si la situación fáctica es o no real. No se le expuso el video famoso para que usted determine si existe o no esa mención de Misael Alejandro Bautista. Señoría, en ese orden de ideas, yo lo que solicito es revoque, por el contrario, la medida de aseguramiento en contra de Misael Alejandro Bautista Castelblanco. Y si quiere, señoría, el artículo 307 nos da otras posibilidades. Desde luego, señoría, haría uso o empleo de cualquiera de las del literal B, cualquiera, señoría, cualquiera de ellas. Tiene 9 opciones, señoría. Cualquiera estamos dispuestos a tratar. Entonces, señoría, en ese orden de ideas culmino mi intervención y espero considere esta petición que se eleva por parte de este defensor. Gracias, señoría. Bien, gracias. Entonces, muchachos. Aquí atentos, profe. Excelente. Bueno, doctor. Tomando nota. Lo que estábamos alegando y lo que les estaba diciendo desde el comienzo. La norma dice, cuando de los elementos materiales probatorios, diga, pero si el juez no conoce nada, ¿cómo? Si el juez no tiene ni berraca idea de qué se le va a hablar, no tiene y nunca ha visto nada de la audiencia, porque si ya lo hubiese hecho, tendría que haberse declarado impedido para el desarrollo de la audiencia. Hey. Sí, doctor, muy buena su intervención, deja mucha enseñanza y además de que, como el doctor recalca, unas pruebas del 2012 para eventos de esa audiencia que se está realizando ahorita en el 2018, pues debatible, o sea, el juez tiene que ponerle bastante atención a su argumento, porque la verdad, él hizo fue un relato de los hechos ahí desprevenido sin hacer énfasis en lo que realmente era materia de debate. Los elementos materiales de prueba tenía que tenerlos, demostrarlos, pero para la audiencia del 2018 y se remite a unos hechos del 2012, pues yo no creo que eso sea un asidero jurídico. Me pareció, doctor, muy bien su intervención y le aclara a uno muchas cosas dentro de una audiencia. Gracias. Perfecto. Ay, doctora Alexandra, ¿qué hubo? Levantaste la mano. Sí, profe, gracias. Y así como desde su experticia, ¿por qué ese tipo de procesos duran tanto tiempo? Y pues lo que han comentado, el mejor abogado, el vencimiento de término, realmente como, porque de acuerdo con lo que informan ahí están las pruebas y todo está como muy claro, las personas que están imputadas son abogados, ¿cierto? Entonces, como por qué puede ser dentro de su experticia que ese tipo de procesos llevan tanto tiempo. Quítate la cabeza eso que acabaste de decir, o si no, voy y te busco a la casa y te meto un coscorrón. Eso de la mejor abogado es el vencimiento de términos, es lo peor que puede llegar a decir un abogado. Eso lo han dicho en el curso, yo no sé. No saben un carajo de eso. ¿Qué es el escenario? La misma norma contempla las maniobras dilatorias hechas por la defensa, tanto técnica como material, es decir, el preso o el abogado, se descuentan. Se descuentan. Es decir, que la demora no es por la defensa, sino la demora viene presentándose es por la administración de justicia deficiente. En ese caso en particular estábamos en plena audiencia, íbamos por audiencia preparatoria. Y nos sentamos y bueno, vamos a hablar del descubrimiento. Primer punto, audiencia preparatoria es el juez preguntando cómo les fue con el berraco descubrimiento. Y nosotros, pues bien, nos entregaron todo. Y dice la del Ministerio Público, señoría, yo sí tengo que dar una constancia. ¿Qué? Cuente, faltan por descubrir 14 carpetas.
por parte de la Fiscalía. Nos habían ocultado 14 carpetas. Y nosotros, señoría, el Ministerio Público está hablando. La Fiscalía está en la obligación de descubrir lo favorable y lo no favorable. Fíjense que ese mismo escenario se está presentando ahorita en el caso de Diego Cadena. Que llegamos a audiencia y la Fiscalía llega y dice, es que solo voy a usar 17 gigas de descubrimiento. Doctores, en realidad el proceso tiene 170 gigas. ¿De quién es la responsabilidad, doctores? ¿Quién tiene la obligación? ¿Quién tiene la obligación de descubrir? ¿La Fiscalía o la defensa a pedirla? La obligación es de la Fiscalía General de la Nación, así lo dice el código. Claro, porque tienen que sopesar, meter en la balanza de la justicia lo favorable y lo desfavorable. Doctores, miren, se va a enterar el país, en ese caso en particular las cochinadas que nos han hecho, pero se va a enterar el país de un elemento muy importante que dijeron, no, es que como no lo va a usar la Fiscalía, entonces pues la defensa puede buscar el rechazo. ¿Quién dijo? Y entonces lo favorable. Entonces, si hay algo favorable para la defensa, tiene que pedir el rechazo porque no se lo descubrió la Fiscalía. No, la Fiscalía está ocultando elemento material probatorio. Y el ocultamiento de elemento material probatorio o un elemento que pueda llegar a servir como prueba se llama falsedad por ocultamiento y es castigable penalmente. Y eso no va a la oficina, bueno, a disciplinarios, Claro, disciplinario y penal. Sin embargo, vamos en buen ataque. Listo. Está el escenario. Doctores. Llegó la magistrada Nelly Yolanda Villamizar a la audiencia de formulación de acusación a hacerse parte como víctima dentro del proceso. Su petición fue que la reconocieran como víctima. ¿Qué hicimos? Venga, la petición está tan mal hecha. Pues que no la debe reconocer, señor juez. El juez no la reconoce. Apela a la Fiscalía General de la Nación con el representante de víctimas que no reconocieron para el reconocimiento de Nelly Yolanda Villamizar. Doctores, eso se demoró como 4 meses en el tribunal. ¿Eso es culpa de la defensa? No. No. Máxime que menos nosotros apelamos esa circunstancia. ¿Quién apeló? La Fiscalía. Por eso yo le digo, oiga, usted está hablando que supuestamente la magistrada recibió una plata, pero a su vez estaba peleando porque ella era víctima del proceso y demás. Eso es un escenario muy particular que se presenta en el diario Vivir. Listo. Entonces, digamos, los procesos grandes, connotados como este, pues claro, ¿quién era mi contraparte? Una magistrada de tribunal. Caso que sonó en todos los medios de comunicación. Entonces, en estos casos connotados, la Fiscalía a veces se las da de muy, y se ponen a buscar un reguero de evidencias y al momento de descubrir no están preparados para entregarlas. Entonces, doctores, ¿de quién es la demora? Si usted no está preparado, no impute. Si usted no está preparado, no acuse. Tiene que estar preparado. Además que la Fiscalía General de la Nación dice, no, pobrecito, un fiscal con tantos procesos. No, cuando hay un caso priorizado, se le ponen hasta 3 fiscales de apoyo. Tiene el asistente, tiene el fiscal. Asistente fiscal y los investigadores. La defensa, ¿con quién está? Con el pobre preso, con su investigador y ya. En muchos de los casos. En otros, muchísimos más, simplemente el abogado. Ah, pero el abogado si no puede. No, por Dios. Mira, al doctor Diego Cadena le negaron la libertad porque la defensa en maniobra dilatoria está pidiendo y exigiendo que le entreguen 170 gigas. ¿Y que es esa cochinada que la defensa está pidiendo? ¡Por Dios! Por Dios santo, ¿en qué nivel de desventaja procesal se encuentran las personas sentadas en el banquillo? ¿Quién dijo que pedir 170 gigas es una maniobra dilatoria? La primera vez que lo escucho y me duele el corazón ver que eso suceda. Si la audiencia de formulación de acusación es hoy, la Fiscalía debería estar preparada para entregarle en medio magnético a la defensa hoy 170 gigas de información. La norma dice, oiga, usted tiene 5 días para descubrir todo ese reguero de cosas. Oiga, pero también cuando hay procesos muy grandes, pues se va a tardar un poquito más y se comprende. Doctores, las 17 gigas eran cerca de 50,000
folios, doctores, por Dios. Ahora 170 gigas ya sabrán este mundo. Pero como la fiscalía no va a usar eso, entonces no le interesa la suerte de la defensa. Nos ha tocado recurrir a jueces de control de garantías para obtener a veces la información que la fiscalía tiene, que debería entregarla obligatoriamente, pero que la esconde en muchos casos. Listo. Acá en este caso se demoran los tiempos, entre otras cosas. ¿Qué pasa también en los eventos particulares? Cuando la persona está detenida es obligatoria su presencia en la audiencia y a veces el IMPEC no cumple, no lleva a las personas. Doctores, fíjense algo muy particular. Pasan los vencimientos de términos y demás y siempre se mira mal al abogado. Siempre. Y lo curioso y hermoso de este asunto es que, por ejemplo, al doctor Misael, 5 años después, le imponen una medida, luego sale en libertad por vencimiento de términos, estamos en juicio, doctores, y se ha demostrado que no hay necesidad de imponer ninguna medida, no hubo necesidad, no había dicha necesidad. Ese argumento de que el papel preponderante de un secretario sobre los magistrados es algo tan ilógico, tan irrisorio, tan precario, pero a la vez tan estúpido e ilusionado. Camilo. Doctor, gracias. Sí, lo que usted decía, o sea, es como decir que un teniente va a mandar sobre un coronel, básicamente. Digamos que lo que me pareció muy interesante es que a pesar de que usted, doctor, no estuvo en la imputación, en el dictamen de la medida, usted se conocía muy bien los hechos. Cuando el fiscal quiso meter embuste, quiso traer nuevos argumentos, nuevos hechos, usted lo atacó, el argumento que estaba lo desvirtuó y aparte de eso lo usó en su contra. Y aparte de que usted solicitó negar con la prórroga, o sea, fue muy preciso en su petición con base en el error que cometió el fiscal, también fue un poco más allá y era que se suspendiera la medida de prevención. Bastante contento con esta audiencia, deja una muy buena enseñanza. Digamos que para muchos cuando nos llega algún tema que ya ha pasado por manos de otro, no le prestamos la importancia desde un principio y esa base es lo que nos da la posibilidad de atacar aquí arriba cuando se quiere llenar de embustes el proceso y muy bien, doctor, muchas gracias. Camilo, muchas gracias. Ojo, yo metí ahí un cañe jurídico que fue pedir una revocatoria. Yo sabía que eso no procedía, pero pues tocaba inflar un poquito también el argumento. Pero lo único que procede ahí es lo que estamos leyendo. El 307 dice, oiga, no se prorroga la medida de aseguramiento, es susceptible de una sustitución de la medida de aseguramiento vía aplicación de una no privativa de la libertad. Eso es lo que dice la norma. ¿Sí? Pero yo estaba hablando del otro escenario para, como dicen por ahí, pedirlo más para que le den lo menos. Eddie. Sí, gracias, doctor. Hace un ratico escuché al doctor que el apoderado de víctimas había coayudado a una apelación. No sé si entiendo que era para efectos de alguna revocatoria de alguna medida o de alguna revocatoria de la libertad. El reconocimiento de víctimas. Miren, ¿cuál fue la actuación? Bueno. En la imposición de medida apeló la defensa y apeló como no recurrente la víctima y la fiscalía. En la audiencia de acusación no reconocen como víctima, interpone recurso la víctima y la fiscalía. Y la defensa como no recurrente. Esa audiencia después se las traigo cuando lleguemos al escenario. Se van a totear de la risa. Esa audiencia fue excelentísima. Muy buena. El apoderado de víctimas estaba incumbiendo o excediéndose en sus facultades. ¿Por qué? Porque es que a ella le nace el derecho después de la sentencia. Porque para efectos bueno, él puede hacer muchas peticiones, pero para efectos de decidir sobre la libertad, ellos no tienen ninguna facultad, que es lo que tengo yo entendido, ¿no? No, eso lo vamos a trabajar más adelante. Cuando lleguemos a acusación,
en este repaso que estamos haciendo del procesal y demás, ahí vamos a mirar unos puntos particulares, diferentes sentidos entre víctima, afectado por una condición, víctima provisional y ya reconocida. Son diferentes escenarios que la Corte ha definido y que ha tenido en esclarecimiento con la finalidad de buscar proteger los derechos de las personas que se ven afectadas con una conducta. Por eso, el día de mañana vamos a mirar el resuelve de este señor juez. Van a ver esa obra de arte. ¿Listo? Entonces, simplemente, como siempre a mí me gusta que vayan mezclando con la particularidad, la práctica. La práctica la vamos a ver con las audiencias que me van a montar ustedes, como ya saben, para que sean cachetadas entre ustedes. Y pues no me pongan tan enojados como dijo el señor fiscal que yo lo estaba tratando mal. Sean un poco más respetuosas. Mentiras, traten a todo el mundo mal. Dios los bendiga, que les vaya muy bien y descansen, doctores. Amén, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Doctor, muchas gracias. De eso se trata, Feliz noche, doctor. doctor. Once, Que once. Dios lo La bendiga. fiscalía, amigos. Se trata de la fiscalía con amor. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Buenas doctor. Muchas noches. gracias.